Bienvenidos a esta nueva Neurastalk. Neurastalk es un proyecto formativo y de concienciación social impulsado por Neurasfar, laboratorio farmacéutico europeo especializado en el área del sistema nervioso central. La jornada de hoy, titulada Conociendo la epilepsia, forma parte de la campaña de concienciación social que iniciamos con el Día Internacional de la Epilepsia, celebrado el 14 de febrero. Para ello, contaremos con la doctora Noemí Núñez, neuróloga infantil en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Buenas tardes, Noemí. Hola, buenas tardes. Y con una periodista de excepción, Pilar García de la Granja, que además es la presidenta de la Fundación CREER. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes. Para aquellos que no conozcan la Fundación CREER, es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionada con niños con necesidades educativas especiales derivada de sus enfermedades neurológicas. La sesión de hoy tendrá un formato diferente al de otras ediciones. Una entrevista con un enfoque personal y conducida por Pilar García de la Granja. En ella abordaremos las dudas que tienen los pacientes y familiares cuando se diagnostica la epilepsia. Al final de la entrevista dejaremos un espacio de tiempo para que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat habilitado. Bueno, no me demoro más y cedo la palabra a Pilar García de la Granja. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti, Luis, y buenas tardes a todos los que estáis conectados escuchándonos. Y más que una entrevista, esto es una conversación. Como algunos de vosotros o de vosotras que estáis al otro lado sabréis, yo tengo un hijo con una epilepsia no convulsiva, refractaria, por lo tanto, vamos a intentar mantener una conversación con Noemí, que es una extraordinaria neuropediatra. ¿Cómo se enfrentan los padres a esa situación, ¿no? A esa primera vez? Y Noemí, a mí lo que me gustaría que nos explicaras, así para empezar, es ¿qué es exactamente la epilepsia? Bueno, la epilepsia como tal es una enfermedad neurológica, quizá de las más frecuentes, que lo que predispone es a tener un riesgo de crisis epilépticas no provocadas. ¿Y qué queremos decir con no provocadas? Pues crisis que no son debidas a fiebre, que eso no se consideraría epilepsia, que no son convulsiones febriles, o que no son crisis en el contexto de un daño neurológico agudo, como puede ser pues, una infección cerebral, una meningitis, una encefalitis o, por ejemplo, a veces con una bajada de azúcar, una hipoglucemia grave, también puede haber crisis. Entonces, la recurrencia es cuando la enfermedad en sí es tener esta predisposición a padecer crisis epilépticas. Es bastante frecuente, casi entre 5 y 10 personas cada 10.000 habitantes la padecen y en España eso supondría como unos 400.000 pacientes con epilepsia. ¿Y qué es exactamente una crisis epilepsia? Porque se puede tener epilepsia sin tener una crisis convulsiva, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, son conceptos diferentes. Habitualmente lo primero de todo, el diagnóstico, a veces lo encuentras al hacer un electroencefalograma por diferentes motivos, ahí puedes encontrar actividad epiléptica. El tener actividad epiléptica en un electro, dependiendo cómo sea esa actividad, no significa tener epilepsia. Pero lo que es en sí una crisis epiléptica sería como descargas eléctricas anormales, neuronales, que originan originan en el organismo pues bien una pérdida de conciencia, una desconexión del medio, unos movimientos anormales. Entonces, un poco para entenderlo, para que lo entiendan las familias, yo siempre suelo explicarles que para cualquier acto mental que hacemos, pues un pensamiento, el mover un brazo, nosotros generamos un impulso eléctrico. Entonces, cuando ese impulso eléctrico no es generado de manera voluntaria, sino que es algo involuntario y que ocurre, es un impulso eléctrico que ocurre de manera rítmica y que aparece de forma brusca, pues eso puede desencadenar una crisis epiléptica. Y en función de dónde esté originado ese impulso eléctrico, pues tenemos los diferentes tipos de crisis. Cuando dices en función de dónde esté originado, significa en qué lado del cerebro está o en qué parte del cerebro está, ¿no? Porque digamos que hay epilepsias que están enfocadas y controladas y hay otras epilepsias que no, que abarcan el conjunto del cerebro, ¿no? Claro, eso podríamos hablar de foco epiléptico. Entonces, hay algunas epilepsias en las que el foco epiléptico es
focal, valga la redundancia, está en una zona concreta del cerebro, y hay otras epilepsias en las que esas descargas eléctricas anómalas aparecen al unísono, al mismo tiempo, en todas las neuronas. Y eso nos permite diferenciar, pues, las epilepsias focales de las epilepsias generalizadas, por ejemplo. Eso sería una primera clasificación. Luego hablaremos de los tipos de epilepsias, pero lo primero que te preguntas es de dónde viene, cuál es el origen. O sea, si te rompes una pierna, pues sabes que se han roto los huesos. Si tienes un tumor, sabes localizar el tumor. ¿Cuál es el origen de la epilepsia? Pues muchísimos. Habitualmente, lo primero que podemos decir a los pacientes, en general lo más frecuente es que, pues, un paciente vaya a la urgencia por una convulsión o bueno, por otro tipo de episodio epiléptico. Y de primeras podemos decir si es o no una crisis epiléptica, por cómo ha ocurrido, por todos los síntomas. El llegar a conocer la causa y el porqué, eso a veces se puede decir con pocas pruebas, o a veces es un estudio muy largo y muchas veces incluso no llegamos a un diagnóstico. O sea, la epilepsia puede ser causada desde, pues, porque uno tenga una cicatriz, pues porque tuvo un traumatismo, ha tenido un tumor, ha tenido un infarto, porque ha sido prematuro, a ser una epilepsia que decimos genéticamente determinada, ¿vale? O sea, que puede tener origen genético también. Puede tener origen genético o puede tener origen estructural por tener una malformación, o puede estar también en el contexto de otra enfermedad neurológica. A veces la epilepsia es un síntoma más de una enfermedad neurológica a veces más grave, ¿no? Como pueda ser en el contexto de un autismo o en el contexto de una discapacidad intelectual. Pues dentro de una alteración de una enfermedad neurológica más grave, uno de los síntomas puede ser la epilepsia. Entonces, tú has nombrado, sí. Noemí, perdona, has nombrado el concepto de autismo. ¿Te pueden diagnosticar en el espectro autista porque tienes epilepsia, o las personas que tienen epilepsia pueden cursar también autismo como una comorbilidad? Lo más habitual es que los pacientes con autismo, con TEA, porque dentro del trastorno del espectro del autismo, tienen una mayor incidencia de epilepsia, y eso es conocido. Entonces, depende igual, a veces ese autismo y esa epilepsia está condicionada por una alteración genética, pues por ejemplo, un síndrome de Rett puede cursar con autismo y puede cursar con epilepsia. Pero a veces a veces no conseguimos conocer la causa última genética. O sea, a veces lo que podemos hacer, lo único que podemos llegar a hacer es diagnósticos clínicos de es un niño con autismo y además es un niño con epilepsia. Yo creo que no es al revés, no es al revés. Este niño tiene epilepsia, está maltratada y por lo tanto se comporta como o tiene comportamientos de, no es al revés. No, o sea, no es lo habitual, pero también es el caso. Entonces, yo creo que tú te estás refiriendo un poco a cuando el niño no ha tenido crisis epilépticas y hacemos un electroencefalograma, encontramos una alteración. Entonces, yo creo que esa pregunta va referida a cuando un niño tiene autismo o ha tenido una regresión autística o una regresión neurológica que nos haga sospechar un autismo. Una de las pruebas que solemos solicitar es un electroencefalograma de sueño. ¿Por qué? Porque hay un síndrome epiléptico, que es la punta onda continua del sueño, que sí se puede manifestar en los niños con síntomas dentro del espectro del autismo. Pero un poco quitando esa entidad, realmente en el resto de casos ocurre lo contrario. Es un niño con autismo y el autismo habitualmente es lo primero, y dentro de esa enfermedad tiene crisis epilépticas. Lo otro son casos excepcionales y yo creo que prácticamente referido a esa situación de la punta onda continua del sueño o el estatus eléctrico durante el sueño, que puede producir una regresión neurológica en los niños. Y por eso en los niños con autismo o regresión autística o regresión del lenguaje solemos los neuropediatras pedir un electro de sueño. Entendido. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, pero así ya vamos dejando como claras algunas cosas, ¿no? Lo primero que nos preguntamos los padres y probablemente que más nos preocupa, y seguramente es por el estigma que tiene la epilepsia en sí a lo largo de iba a decir décadas, pero son siglos, ¿no?
por ese desconocimiento que hay sobre esta enfermedad, pero lo primero que nos preocupa a nosotros es el impacto que tiene en el cerebro. ¿Qué efecto tiene en el cerebro una crisis epiléptica? Sabes que si te rompes una pierna, te has roto un hueso. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una descarga eléctrica en el cerebro? ¿Mueren neuronas? ¿No mueren neuronas? ¿Provoca retrasos? ¿No los provoca? ¿Puede provocarlos? Claro, pues eso es lo mismo. Las crisis epilépticas por sí mismas no producen daño al cerebro, no matan neuronas, no produce retraso, o sea, eso es lo habitual, ¿no? O sea, hay que entender que la crisis epiléptica es como un síntoma de que esas neuronas o bien no están funcionando bien o su umbral para descargar es bajo, pero hay que entender la epilepsia más quizá como un síntoma, como que la propia descarga produzca daño al cerebro. O sea, es como la fiebre, pero no lo que causa la fiebre. Eso mismo, exactamente. O sea, nosotros estamos viendo la convulsión y eso está originado porque hay una descarga eléctrica anómala en las neuronas, pero esa descarga eléctrica no daña a las neuronas. Eso es lo más habitual. ¿Cuándo se puede dañar el cerebro por una convulsión? Pues se puede dañar en diferentes motivos, pero pocos, ¿no? O sea, lo habitual es que no produzca daño cerebral. Se podría dañar, por ejemplo, en un estatus convulsivo, pero generalizado, lo que entendemos por una crisis epiléptica pues tónico-clónica en la que el paciente está convulsionando en el suelo, que eso durase mucho, más de media hora, una hora, eso sí podría producir daño cerebral, pero no por la propia descarga eléctrica, sino por todos los cambios que están ocurriendo en ese organismo que no deja de convulsionar. Pues bajada de oxígeno, acidosis metabólica, eso sí que podría conllevar una situación de edema cerebral o de daño cerebral. Quitando esa situación, luego existirían quizá otra excepción de cuando la epilepsia daña el normal funcionamiento del cerebro, que sería lo que conocemos las encefalopatías epilépticas, cuando la propia actividad epiléptica sí que produce un trastorno del neurodesarrollo. Y eso igualmente lo vemos en pocas situaciones. Sería, por ejemplo, lo que puede ocurrir en el síndrome de West. Entonces, en el síndrome de West sí que la propia actividad cerebral epiléptica, lo que en el electro llamamos ipsarritmia, eso hay que quitarlo cuanto antes porque eso sí que produce un deterioro del niño. O en el otro caso del síndrome de la punta onda continua del sueño, también esa actividad está influyendo en un trastorno del neurodesarrollo. Pero por lo demás... Si yo te he entendido bien, tendríamos como dos grandes grupos de epilepsias. Sí. Habría unas que son las que afectan, digamos, a la mayor parte de la gente, probablemente entre el 75 y el 80% de la gente, que es una convulsión y esa convulsión localizada o esa crisis epiléptica con convulsión localizada no daña las neuronas ni daña el funcionamiento normal del cerebro. Pero hay un 25% y esas epilepsias se tratan con medicamentos que te permiten hacer una vida normal, ¿no? Digamos, más o menos. Pero hay otro 25% de epilepsias que son esas epilepsias distintas. Tú has nombrado 2 veces el síndrome de West, hay otros, el Dravet, por ejemplo, o el Coffey-Sirins o el Landau-Kleffner, que son otro tipo de epilepsias que esas sí que causan daño cerebral, ¿no? Sí, o sea, que esa actividad cerebral anómala influye. Yo no lo hablaría tanto de daño cerebral porque parece que se está lesionando el cerebro. Yo lo explicaría un poco, creo que es mejor explicarlo de la manera claro, tú eres la experta. Que produce, que puede alterar el normal desarrollo del niño, o sea, puede alterar su aprendizaje, su desarrollo cognitivo. Y luego, igual, hay que entender un poco la causa de todas, porque hay algunas de estas epilepsias, pues tanto el síndrome de West, el Landau-Kleffner, síndrome de Dravet, o sea, al final están provocadas por una enfermedad genética, la mayoría de ellas, por un trastorno genético, no todas, pero muchas veces sí, o están ocasionadas de base por ejemplo, el síndrome de West puede ser una enfermedad metabólica o puede haber sido un daño cerebral por una asfixia, o sea, que la causa también influye en cómo sea el desarrollo de ese niño. O sea, a veces todos los síntomas no dependen de esa epilepsia, sino que dependen también de lo que está causando la epilepsia. Entonces, por ejemplo, por eso mismo hay enfermos en los que, por ejemplo, un síndrome de West, un niño de una causa que sea, pues que ha tenido un infarto cerebral y esa lesión estructural condiciona ese tipo de epilepsia.
pues muchas veces quitando la actividad, o sea, tratando el síndrome West, tratando la ipsarritmia en el momento de detectarla, la evolución del niño puede ser muy buena, quizá con sus secuelas del infarto, pero no tiene por qué tener afectación cognitiva o retraso psicomotor. Sin embargo, si ese síndrome de West está causado por una enfermedad que ya produce una discapacidad intelectual, pues por mucho que quitemos la epilepsia o la ipsarritmia o lo tratemos, ese niño ya tiene esa condición genética que le hace que vaya a tener esa discapacidad intelectual. Lo que pasa que a veces es... O sea, que la discapacidad intelectual no está directamente relacionada con la epilepsia. No siempre. A veces lo tendríamos que relacionar más con la causa, con lo que está originando esa epilepsia. Por eso a veces la evolución es tan difícil de determinar en un paciente en concreto cómo pueden ir cómo puede ser su evolución a lo largo de los años. A veces es difícil también explicarlo a los padres porque no siempre conocemos ese gen. En los últimos 5 años toda la genética ha evolucionado muchísimo y tenemos diagnosticados a muchos pacientes que anteriormente decíamos que su epilepsia era criptogénica, no sabemos la causa o de causa desconocida. Y ahora ya le podemos poner nombres, ¿no? Pues tiene una mutación en un gen que le condiciona todo. A lo mejor le condiciona el autismo, a lo mejor le condiciona la epilepsia y a lo mejor le condiciona la discapacidad intelectual. Por eso, a veces el pensar que no estamos tratando bien una epilepsia o que es epilepsia refractaria o intentar quitar la actividad epiléptica de un electro no siempre condiciona que la evolución del niño vaya a ser buena, porque quizá tenga otra condición de base que le haga que tenga ese problema. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Hay otra pregunta que nos hacemos de forma recurrente los padres. Ya has dicho que hay algunas epilepsias de origen genético, por una mutación genética, pero ¿es hereditaria? Es decir, ¿hay niños que tienen mayor probabilidad de tener o esa mutación o ese origen desconocido, pero que sea hereditario, que haya habido algún familiar que lo hubiera podido sufrir? Pues mira, igualmente podríamos hablar quizá de 2 grandes grupos. Hay un grupo de epilepsias que, bueno, llamamos idiopáticas generalizadas o a veces, o sea, un poco las epilepsias quizá que digamos, o síndromes epilépticos dependientes de la edad, hay muchos de ellos que sí que tienen cierta agregación familiar. Por ejemplo, las ausencias infantiles, la epilepsia focal rolándica, la epilepsia mioclónica juvenil. O sea, hay muchos síndromes epilépticos que dentro de una misma familia podemos encontrar algún antecedente familiar. Pero la mayoría de esas epilepsias no existe un gen concreto que podamos estudiar, ¿vale? Y tampoco es una epilepsia que se herede de padres a hijos. O sea, quizás se hereda la susceptibilidad a padecer epilepsia, pero no es una condición genética que vayan a heredar los hijos de sus padres. Sin embargo, sí que hay otro tipo de epilepsias que sí que se heredan de los padres. En general, se pueden heredar de manera que decimos dominante. O sea, uno de los padres es portador, transmite ese gen al hijo y al ser dominante se transmite al 50% de los hijos. En cada embarazo el riesgo de transmisión es del 50% y el niño que lo padece habitualmente también tiene la epilepsia. Por ejemplo, hay genes que condicionan, bueno, a veces y no siempre, las convulsiones febriles, por ejemplo, genes asociados al SCNA1. Hay otro gen que se llama el PRRT que también se hereda con una condición dominante. Hay otra epilepsia que es la benigna neonatal o del lactante, que eso también se hereda. Bueno, es un gen que es el KCQ-N2. O sea, sí que hay unas epilepsias que se heredan de padres a hijos, pero quitando esas, la gran mayoría heredas la predisposición. Como cuando eres migrañoso, pues tus hijos con más probabilidad pueden ser migrañosos, pero la mayoría de las veces no hay un gen concreto que tú sepas que estás transmitiendo. Heredas eso, la condición. Estás hablando mucho de genética y de esas mutaciones genéticas. Y has dicho, hay genes que podemos estudiar y otros que no podemos estudiar. Siguiente pregunta que nos hacemos los padres, ¿no? Hay que pensar en el tratamiento. El tratamiento se hace en base a los estudios genéticos que hay sobre aquellas epilepsias
que sabemos que son producidas por un gen, por ejemplo? ¿Hay camino de investigación a través de la genética para intentar curar no solo la fiebre, que sería la epilepsia, sino esa mutación genética que sería, entiendo, la enfermedad? Sí. Mira, empezando por lo primero, la mayoría de las veces tratamos la epilepsia muchas veces sin conocer el apellido de la epilepsia, qué tipo de epilepsia es. O sea, nos situamos ante un paciente que cumple criterios de iniciar tratamiento, que luego si quieres lo comentamos cuáles serían. Un poco la idea es que la mayoría de las epilepsias, por suerte, no hay que hacer estudios genéticos. Pero no es que no queramos hacerlos porque no queramos, sino porque no hay necesidad en cuanto a que no vamos a encontrar un único gen alterado. O sea, la mayoría de las epilepsias en las que existe una susceptibilidad familiar a padecer crisis suelen ser enfermedades quizá poligénicas. Hay diferentes alteraciones en diferentes genes que dan esa condición de riesgo de epilepsia. Perdona un segundo. ¿Y sabemos que esos genes en el 100% de los casos provocan su mutación epilepsia? Es un poco lo que te estaba comentando. La mayoría de las epilepsias que podemos encuadrarlas dentro de un síndrome epiléptico benigno, por ejemplo, ausencias infantiles. Un niño tiene ausencias infantiles y quizá en su familia un primito también las tenga. Pues a esos niños en los que todo nos cuadra con las ausencias infantiles, tiene las ausencias típicas, tiene el electro típico, tiene una resonancia normal y el niño es neurológicamente normal, no se hacen estudios genéticos porque no hay un gen en concreto que produzca esas ausencias. Aunque hay una predisposición familiar porque lo vemos. Entonces, en ese niño no haría falta conocer el gen. Ya sabemos que lo que tiene son unas ausencias infantiles y ya sabemos a qué fármaco responde habitualmente esas ausencias, ¿no? Pues le podría responder a ácido valproico, podría responder a etosuximida. Entonces, luego, ¿cuándo se hacen estudios genéticos? Pues los estudios genéticos se hacen en otras situaciones, se hacen ante epilepsias graves, ante epilepsias refractarias, ante síndromes epilépticos que condicionan que ese niño tenga un trastorno del neurodesarrollo o cuando además de la epilepsia el niño tiene una discapacidad intelectual o un autismo. Pues ahí sí vamos buscando genes concretos. Pero en la gran mayoría de las epilepsias benignas, podríamos decir, no hay que hacer esa búsqueda genética. Y, por otro lado, incluso las enfermedades que pensamos que hay un gen que está produciendo todas estas alteraciones, el tratamiento no lo hacemos dependiendo de ese gen. El tratamiento se hace en función pues, del tipo de crisis, del tipo del electro que tiene el niño, aunque sí que es verdad que conocer el gen nos ayuda mucho. Por ejemplo, a la hora del Dravet nos ayuda a saber qué fármacos antiepilépticos, ya sabemos de antemano qué fármacos antiepilépticos pueden empeorar a ese niño. Pero la mayoría de las veces, quitando quizás Dravet y poquitas enfermedades más, el conocer el gen no nos condiciona tanto el tipo de fármaco que vamos a elegir. Aun sabiendo que esa mutación genética es la más probable razón de la fiebre, que es la epilepsia. Por lo tanto, habría que romper una lanza por la investigación genética, ¿no? Si conseguimos curar y entender el gen, igual eliminamos la epilepsia. Claro, a día de hoy no hay tratamientos genéticos dirigidos a epilepsia. A día de hoy en investigación ya sí que empieza a haber algo. Pero yo creo que esto lo voy a ver en, no sé, 10 años quizá, 10, 15 años, que haya terapias génicas dirigidas a, a poder cambiar cómo se está comportando ese gen o a poder generar la proteína o la función que ese gen está alterando. Yo espero y confío en que sí en un futuro y quizá no muy lejano pueda haberlo. Pero a día de hoy podemos solo tratar la epilepsia y no los genes. Ya. ¿Cuándo podemos considerar que una persona es epiléptica? Vale, pues eso sí que hay, o sea, un poco hay un criterio, que es todo este tipo de criterios no los da pues yo porque me apetece, sino en general están basados en protocolos de la Liga Internacional contra la Epilepsia, de las siglas en inglés ILAE. Entonces, un poco la última definición de epilepsia de estas guías dice que podemos considerar epiléptico a una persona cuando tenga 2 crisis
separadas más de 24 horas y que esas crisis epilépticas no hayan sido provocadas, pues, por ejemplo, que no hayan sido provocadas por fiebre, que no hayan sido provocadas por alcohol, que no hayan sido provocadas por una encefalitis, ¿vale? Solo con tener 2 crisis no provocadas, separadas más de 24 horas, consideraríamos un paciente epiléptico y habría indicación de iniciar tratamiento. Y después, cuando uno ha tenido solo una crisis epiléptica no provocada, pero tiene mayor riesgo de recurrencia. ¿Y eso cómo Cuando lo dices podemos no provocada, ¿qué quieres decir? Queremos decir eso, que no está provocada por fiebre, por Un alcohol, golpe en la por cabeza. infección, eso mismo. Y, a ver, podemos tener una crisis porque yo tengo un tumor o tengo un infarto cerebral, pero puedo tener una crisis en el momento agudo de tener el infarto cerebral, pero si tengo la crisis un año después de haber tenido el infarto cerebral, probablemente esa epilepsia, o sea, esa crisis ya tengamos que decir que Es está ocasionado por independiente. la cicatriz, no por el momento agudo del daño al cerebro. Bueno, es un concepto a lo mejor un poco complejo, pero la idea es esa, que he tenido una crisis y tengo un riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia lo puedo ver porque tengo descargas epilépticas en un electro o porque tengo una lesión estructural en la resonancia, por ejemplo, o porque tengo otro trastorno neurológico, por ejemplo, un niño que ya tiene una discapacidad intelectual o una parálisis cerebral por, yo que sé, un problema de parto y tiene una crisis epiléptica, pues el riesgo de recurrencia de ese niño es muy alto. Ya le consideraríamos epiléptico. Porque entendemos, Noemí, que la discapacidad intelectual no es una causa directa de la epilepsia, sino que es en sí una enfermedad neurológica. Eso mismo, eso mismo. ¿Y Y qué es muchas lo que, veces van juntas, pero y una qué- no causa la otra. Están ocasionadas por la misma base, por lo que sea, por una asfixia en el parto, porque ha tenido una meningitis de pequeñito, por una enfermedad genética. Pero todo causa lo mismo. La disfunción cerebral te está ocasionando esa discapacidad intelectual, te está ocasionando a lo mejor un TEA, te está ocasionando la epilepsia. O sea, es todo originado por lo mismo. ¿Cómo se tiene que actuar ante una crisis epiléptica? ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestro hijo, nuestra hija, sufre una crisis con convulsiones? Pues, a ver, lo primero de todo, intentar mantener la calma y aunque eso lo decimos, yo imagino que es imposible hacer porque literalmente, al menos las crisis epilépticas generalizadas, los padres tienen la sensación de que su hijo se está muriendo en ese momento. Entonces, mantener la calma es difícil, pero un poco así a grandes rasgos, intentar que el niño en ese momento no se haga daño, pues que si se ha caído al suelo y está moviendo la cabeza, que no se esté golpeando la cabeza. Nunca meter nada en la boca, o sea, hay que quitar el mito de que los pacientes se tragan la lengua, que se la pueden morder, sí, pero ni se la tragan ni se ahogan con su propia lengua. Si pensamos que el niño no respira o que está teniendo dificultad para tragar la saliva, siempre colocarle de lado para que pueda echar bien la saliva. O si O en ese sea, se le momento puede vomita. mover. Claro, sí, la idea es en posición de defensa, como siempre decimos, y si es la primera crisis epiléptica, pues llamar a los servicios de emergencia, porque uno no sabe qué está ocurriendo ni cuánto va a durar eso. Si es un niño que ya tiene una crisis epiléptica, pues habitualmente los padres ya saben un poquito, pues que si la crisis dura mucho, le pueden poner un tratamiento para cortar la crisis, o igualmente saben cuándo tendrían que ir o no a urgencias, cuándo llamar o no a una ambulancia. Pero un poco si nos encontramos a alguien convulsionando, lo primero de todo, no meter nada en la boca, poner al paciente de lado y es importante si ese paciente todavía no tiene un diagnóstico o está en un estudio de una epilepsia, intentar ver qué está ocurriendo. O sea, el padre no lo va a hacer, pero si hay algún acompañante siempre es útil, incluso que grabe el episodio, porque eso a los médicos luego nos ayuda mucho. Qué color tenía el niño, qué lado era el que movía del cuerpo, si se le ponían los labios morados, o sea, todo eso a nosotros nos da muchísima información y siempre resulta útil que un testigo o que incluso se grabe y nos lo puedan comentar. Noemí, ¿y la epilepsia se cura, desaparece, es para toda la vida? Pues eso igual depende de qué tipo de epilepsia. Entonces, quizás si la mayoría de las epilepsias que aparecen en la infancia, las epilepsias que podemos decir buenas, que no son encefalopatías epilépticas, que no son epilepsias refractarias, pues la mayoría de los síndromes epilépticos de la infancia se curan solos, se curan con la edad.
Son tipos de epilepsias que son muy edad dependiente, aparecen a una edad muy concreta y cuando pasa ese rango de edad, las epilepsias se curan solas. Por eso también es importante a veces, cuando un niño tiene una crisis epiléptica, nos entra la angustia del tratamiento, de correr, pero hay que pensar también que el tratamiento un poco es como lo que estabas comentando tú de la fiebre. Es como, o sea, realmente el tratamiento lo que va a hacer es que no convulsionemos, que no tengamos otra crisis epiléptica, pero no está curando la epilepsia en sí. Es como si yo me tomo un ibuprofeno para quitarme la fiebre de una neumonía, pero no me estoy tomando un antibiótico. O sea, a ver si lo he entendido esto yo bien. La epilepsia, que no es una causa sino una consecuencia, la tratamos un medicamento para la consecuencia que no es la causa. Claro, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si yo tengo una epilepsia genéticamente determinada, ¿vale? Pues síndrome de Dravet, tengo una mutación en el canal del sodio. Yo eso no lo puedo cambiar. O sea, yo esa epilepsia no la puedo curar porque no puedo cambiar esa condición genética. Pero yo le puedo poner al niño fármacos para que no tenga crisis epiléptica, para disminuir su riesgo de recurrencia de crisis. Eso estaríamos hablando de una epilepsia que a priori no se cura. Pero hay otras epilepsias, como hemos hablado antes, las ausencias infantiles, pues habitualmente se quitan solas con la edad. O pues las epilepsias rolándicas, ¿no? Que eso es una epilepsia focal benigna de la infancia. Pues igual, en unos cuantos años, pues entre que aparece la primera crisis hasta que se quita ese foco epiléptico que puede originar crisis, pues pasan una media de unos 5 años. Entonces, ese niño en unos 5 años va a estar curado. Pero es independiente del tratamiento, porque incluso hay muchas epilepsias rolándicas que ni tan siquiera ponemos un tratamiento antiepiléptico y se cura sola. O sea, con el tratamiento lo que hacemos es quitamos las crisis, pero la epilepsia, la que se cura sola, y la que no se cura porque pues a lo mejor pues eso, tenemos una cicatriz cerebral, eso podemos no curarlo. Y no Pero vamos a intentar amainar los efectos. Eso digamos. mismo. Sí que habría una circunstancia que cuando tengo una epilepsia, hay epilepsias focales estructurales, pues por una cicatriz, por una displasia cortical. Eso, una opción a la cura sería la cirugía de la epilepsia. Ahí sí que estaríamos curando la epilepsia. Voy a quitar... Entonces ya estamos en dos tipos de tratamientos. Claro, tenemos unos tratamientos que son fármacos, es decir, la epilepsia tiene varios tratamientos. Eso mismo. Unos que son fármacos y otros que puede ser la cirugía, ¿no? Por ejemplo. Si te parece bien, háblanos primero de esos fármacos. Entre los padres hay muchos miedos y probablemente algunas seguridades de que la mayor parte de estos fármacos tienen unos efectos secundarios en muchos casos, por no decir en la mayor parte de los casos, tremendos en los niños, ¿no? Que muchas veces te haces plantear qué es peor, si el remedio o la enfermedad, ¿no? Y has citado antes el ácido valproico, por ejemplo, que tiene un efecto evidente en el cerebro de los críos si lo tomas durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de esos tratamientos y de aquellos que, digamos, son los que tienen menos efectos secundarios, dentro de que vamos a curar a algo secundario porque no es la raíz del problema. Claro, sí que es verdad que, o sea, cuando ponemos un tratamiento a un paciente, siempre lo intentas para beneficiar al paciente, ¿no? Pues para que no tenga crisis epilépticas. Y el no tener crisis epilépticas sí que le condiciona al paciente poder seguir haciendo una vida normal, ¿no? Igual, a veces, bueno, pues la crisis epiléptica quizá no te puede no dañarte el cerebro o puede no condicionar que tengas una dificultad de aprendizaje o algo, pero al final esa crisis epiléptica en algún momento puede ponerte en riesgo. Quiero decir, por ejemplo, muchos pacientes muchos padres que son reacios a tratar un niño, por ejemplo, con ausencias, ¿no? Decir, bueno, si se le quita solo y esto no es malo... Porque la ausencia es una consecuencia de una crisis epiléptica no convulsiva. Claro, la ausencia es un tipo de epilepsia. O sea, un tipo de crisis epiléptica. En vez de manifestarse con movimiento, se manifiesta con que el niño, mientras está esa actividad generalizada descargando en el cerebro, el niño se desconecta, se queda como ensimismado, detiene la actividad y luego continúa haciendo lo que está haciendo. Entonces, es una crisis menor, lo que llaman el petit mal, ¿no?
Pero claro, yo le planteo al padre, a lo mejor el niño puede tener 20 ausencias al día. Mientras está en el colegio, se desconecta continuamente, no puede seguir el ritmo de la clase. O a lo mejor va a cruzar la calle y se queda parado en medio de la calle y justo cuando viene un coche. Entonces, ¿merece la pena tratar a un niño que tiene ausencias? Claro que merece la pena tratarle. Igualmente, cuando se valora un tratamiento, siempre intentas poner un tratamiento con los menos efectos secundarios posibles. Y a día de hoy, pues la industria y los laboratorios sí que han conseguido y cada vez sacan al mercado fármacos antiepilépticos con menos efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, el ácido valproico es un fármaco muy antiguo, debe tener más de 40, 50 años. Lo seguimos utilizando porque hay epilepsias refractarias o epilepsias que son muy susceptibles al ácido valproico. Y en general, aunque pueden tener muchos efectos secundarios, pues lo vigilas, ¿no? Entonces, si existe una respuesta clínica positiva, el paciente está mejor y no desarrolla esos efectos secundarios, pues es un tratamiento bienvenido, porque a veces hay epilepsias muy sensibles al ácido valproico. Pero en la mayoría de las epilepsias evitamos, por ejemplo, el ácido valproico a día de hoy en las niñas y en las mujeres está contraindicado porque produce alteraciones de trastorno de ovario poliquístico, en las mujeres embarazadas puede producir anomalías en el feto, o sea, pero es cierto que cuando a veces no funcionan otros fármacos y responden al ácido valproico y el niño no tiene ningún efecto secundario, no hay que tener miedo. O sea, yo creo que al final hay que confiar en el médico, hay que confiar en el fármaco y hay que confiar en que si hay efectos secundarios, se quita. Entonces, habitualmente los efectos secundarios de un fármaco no son para toda la vida, te lo da mientras tomas el fármaco. Una vez que lo quitas, esos efectos secundarios desaparecen. Entonces, bueno, no sé si con eso contesto. Perfectamente, eso con respecto de los fármacos. Ahora vamos a las intervenciones quirúrgicas. ¿Se opera la epilepsia? Algunos tipos de epilepsia sí. Entonces, ¿qué tipos de epilepsia se operan? Se operan las epilepsias habitualmente focales, en los que se ha descubierto dónde está el foco epiléptico y donde quitar ese foco epiléptico no va a producir un mayor daño cerebral al paciente. Entonces, esto se hace a nivel público, se hace, vamos, en diferentes centros en España, pues en Madrid se hace en el Niño Jesús, en La Paz, en Barcelona, en el Clínico, o sea, hay muchos centros de referencia de cirugía de la epilepsia infantil, luego también hay centros privados. Entonces, ellos, por así decirlo, estudian el candidato ideal a que se pueda beneficiar de una cirugía de la epilepsia. ¿Y cómo es una operación así? Pues, bueno, eso, yo les digo que el estudio es muy... o sea, no se hace un electroencefalograma normal. Muchas veces hay un estudio prequirúrgico en el que se ponen una manta de electrodos a nivel subdural, o sea, por dentro del hueso, incluso a veces electrodos dentro del parénquima cerebral para ver exactamente de dónde viene el foco. Y son los neurofisiólogos especialistas los que dicen al neurocirujano dónde está concretamente ese foco. Luego se hacen estudios para ver, pues, si quitamos esa zona adyacente a ese foco, que no quede una debilidad motora, que no quede un trastorno del lenguaje. Se hacen diferentes test, pues el test de WADA para ver en qué lado tiene el lenguaje. O sea, se hace con las máximas seguridades para que el niño se cure sin déficit. O sea, esta pregunta es para tranquilizar sobre todo a los padres, ¿no? Porque efectivamente hace 60 años pues se hablaban de lobotomías y todas esas cosas, pero ahora estamos hablando de cirugías muy específicas, de profesionales que son expertos en este tipo de cirugías y que hacen todas las pruebas y todos los estudios previos para que efectivamente se vaya al foco en donde está esa epilepsia y se extirpe, como si te extirpan un tumor o una glándula tumorosa, ¿no? Sí, eso mismo. También es cierto que a veces se operan otro tipo de epilepsias, no con cirugías a lo mejor tan selectivas de quitar solo el foco, a veces se hacen cirugías de desconexión cerebral o se hacen cirugías que a lo mejor se llevan todo el lóbulo temporal en algunas epilepsias, pero siempre se busca una mejor evolución del paciente. O sea, sí que es verdad que hay cirugías de la epilepsia que a lo mejor pueden quitar todo, incluso todo un hemisferio cerebral,
Por ejemplo, hay un tipo de epilepsia que es la encefalitis de Rasmussen, que solo se quita si se cura, si se quita todo ese hemisferio cerebral, pero a veces hay que llevar a cabo ese tipo de epilepsias para poder ofrecer al niño una mejor evolución neurológica. O sea que Y antes, hay muchos tipos de cirugía. Noemí, antes de pasar a cómo es la vida de un niño y de una familia con un niño que tiene epilepsia, has dicho en varias ocasiones, has nombrado epilepsia refractaria, epilepsia refractaria. ¿Qué es exactamente una epilepsia refractaria? Pues o sea, consideraríamos igual, la ILAE considera una epilepsia refractaria cuando un niño un paciente continúa teniendo crisis epilépticas tras haber usado 2 fármacos antiepilépticos, o bien de manera aislada en monoterapia o bien de manera conjunta. Así dicho, hay muchas epilepsias refractarias, pero quizá las epilepsias especialmente graves o catastróficas no solo tienen 2 fármacos, ¿no? Pues a lo mejor nos encontramos pacientes en los que toman 3, 4 o incluso pueden tomar 5 fármacos y aún así pues pueden tener 10, 15, 20 crisis todos los días. Entonces, dentro del espectro de epilepsia, pues hay pacientes que tienen una en su vida y hay otros que tienen pues 30 al día. Pero refractario es eso, al menos que no responda a 2 fármacos y que esos fármacos sean los adecuados, porque además nos podemos encontrar en la situación de que has puesto un fármaco pensando que es una epilepsia focal, por ejemplo, y que ese fármaco, y que realmente sea una epilepsia generalizada y ese fármaco no le esté sentando bien. Entonces no hay que considerarla refractaria, sino como que no has puesto el fármaco adecuado, por ejemplo. Hablabas al principio de nuestra conversación de 400.000 personas con epilepsia aproximadamente en España. En España. ¿Cuántos podrían ser menores de 18 años? ¿Cuántos podrían ser niños? Pues hablan como de una cuarta parte, como quizá 100.000 niños en toda España. ¿Y hay un índice, o sea, se están diagnosticando más epilepsias ahora que antes? ¿Siempre ha habido la misma incidencia del número de epilepsias? Porque estamos viendo, por ejemplo, en el autismo, que también hemos hablado de ello al principio, pues que de repente se están diagnosticando como muchos más casos TEA, ¿no? Pues ahí desconozco las cifras, pero desde mi ámbito de una consulta general hospitalaria, yo creo que no. La epilepsia suele ser, o sea, es frecuente, pero no cada vez más frecuente. A diferencia del autismo, que es una epidemia, o sea, cada vez vemos más niños con trastorno del espectro del autismo. Y que en muchos de los casos también cursan epilepsia. Tienen epilepsia también. ¿Los niños con autismo que cursan epilepsia mejoran cuando se les trata la epilepsia? Pues no está claro. Y yo en mi experiencia diría que no, habitualmente no. Pueden mejorar ciertos aspectos, a lo mejor de conducta, pero no hay que pensar que quitando esa epilepsia o quitando esas descargas epilépticas el autismo se cure. Habitualmente son enfermedades que van de la mano, ¿no? Y son un poco independientes. O sea, las 2 probablemente tengan la misma base de por qué está ocurriendo, pero curando la epilepsia no siempre mejora o habitualmente no vamos a mejorar ese autismo. Vamos a hablar de cómo viven los pacientes y sus familias. Entiendo que el 75% de esas epilepsias que son benignas, aunque tengan convulsiones, porque son benignas, la vida prácticamente de estos niños y de sus familias es normal. Bueno, así debería ser, o pensamos que debería ser normal. O sea, siempre los padres tienen mucho miedo a muchas cosas y pueden preguntar, pues no sé, incluso si se pueden montar en las atracciones de un parque de atracciones. Pues sí, son niños que pueden hacer una vida absolutamente normal. Quizá hay algunas cosas que sí que deberían de tener cuidado. Entonces, en general, pensar situaciones en las que si tuviese una crisis epiléptica pusiese en peligro su vida. Y, por ejemplo, una de esas cosas es el agua. Entonces, una de las cosas que siempre se le dice es que intente, o sea, que nunca se bañe solo en una piscina, que no esté vigilada por nadie, que no se bañe nunca solo en el mar o en un sitio en el que si tuviese una crisis epiléptica fuese difícil rescatarle. Y algo que no se tiene muy en cuenta es en la bañera, en casa. Pues con cierta frecuencia a los niños les gusta llenar la bañera y bañarse, pero los niños epilépticos no deberían de bañarse, al menos solos. O sea, deberían de bañarse con un hermano que pueda avisar si tiene una crisis
O incluso yo les digo a los padres, métete con tu hijo, porque si le dejas en el baño, siempre puede suceder algo. Una llamada, se te quema la cena, te llaman a la puerta y es que es un segundo, ese segundo el niño tiene una crisis y algo que no debería de ocurrir, pues puede ahogarse en la bañera. Entonces, el baño es una de las cosas, pues no sé, hacer escalada, submarinismo, ese tipo de cosas tampoco deberían de hacerse. Deportes de riesgo. Deportes de riesgo. Por lo demás, montar en bici sí, con casco, porque todos los niños pues, pensamos que deberían de llevar casco con la bici. Irse de campamento, sí. Hacer cualquier otro tipo de deporte, fútbol, piscina normal con un socorrista y un monitor, sí. Incluso equitación. Sí que es verdad que, por ejemplo, en equitación siempre se recomienda con un adulto que le pueda un poco vigilar. Pero siempre pensar eso, si tengo una crisis, o sea, si el niño tiene una crisis, en esa situación que no puede hacer, que le puede condicionar, pues una caída grave o un ahogamiento, cosas así. Por ejemplo, hábitos de consumo de alimentación, de comidas, que también hay un montón por ahí de bibliografía, ¿no? Comidas mejores y comidas peores para el cerebro. Dieta sana. Dieta sana, ya está. Sí que es verdad que hay algunos neurólogos o neuropediatras que son un poco más asertivos con no consumir cafeína, teína, azúcar, pues no sé, una dieta sana. No hay que prohibirles porque no van a poder tomar de vez en cuando una Coca-Cola cuando tengan edad para tomarla, un té, o sea, todo como harías con un niño normal. Un niño de 5 años, pues no le deberías de dar una Coca-Cola, pero un adolescente de 15, ¿cómo no se va a tomar una Coca-Cola? Aunque sea epiléptico, eso no te va a condicionar que tengas una crisis epiléptica, ni que pueda tomar café, ni que pueda tomar un té. O sea, sí que no, ¿qué cosas no se le aconseja? Que no beba alcohol, claro, no debería por edad, pero sabemos que los adolescentes pueden hacerlo. Y eso sí que, en general, yo insisto mucho, digo, bebe alcohol, pero vas a acabar el botellón con una crisis epiléptica en el hospital, así que ten un poquito más de cabeza y tú sabes que esto no lo puedes hacer. Y luego puedes pensar, bueno, a lo mejor los adolescentes, que ya es un poco más difícil, pueden pensar, va, tengo una crisis, a mí me da igual. O no me tomo el tratamiento o salgo y hago lo que me da la gana. Bueno, pues a lo mejor te caes, te rompes los dientes, te rompes la nariz, te ven tus compañeros ahí convulsionar, luego sales en, bueno, no sé. Entonces, los adolescentes tienen que asumir que hay cosas que no pueden hacer, pero yo se lo aconsejaría a cualquier adolescente no beber alcohol o no tomar drogas. Y el resto de niños una vida normal, una dieta normal o pantallas. Pues las que dejarías a un niño sin epilepsia, pues las horas que los padres consideren. Tampoco hay método de no pantallas. Pues cada uno en su familia yo creo que debería de saber cómo quiere educar a sus hijos, ¿no? Siempre se recomienda pues pocas pantallas, pero la mayoría de las epilepsias no son fotosensibles y los niños pueden jugar a la videoconsola o pueden consumir pantallas, pero siempre lo que la familia crea que es lo adecuado para su hijo. Y ahora vamos al otro 25%, a esas epilepsias que sí son graves, que sí son refractarias y que ya tenemos a niños con problemas mucho más serios, ¿no? De movilidad, de equilibrio, de deglución a la hora de comer, o no, o igual no tienen estos problemas tan graves, pero sí tienen una discapacidad intelectual, unos trastornos graves del lenguaje o del neurodesarrollo. ¿Cómo tiene que ser la vida de estas familias? ¿Tú qué les recomiendas? Pues yo creo que igual, fíjate, yo creo que en estos pacientes, sobre todo los grandes dependientes, la epilepsia no supone un cambio en sus vidas. En general, a veces hay niños pues que pueden tener, no sé, 20 crisis al día, pero si esas crisis no le duelen, le repercuten poco, son crisis sutiles, pues tipo espasmos o tipo ausencias, pues son niños que las familias lo llevan mejor. Y los niños lo llevan mejor en el sentido de que es un niño que no se va a caer porque está a lo mejor en una silla de ruedas. Es un niño que nunca va a estar solo porque siempre hay un adulto cuidándolo. Entonces, la limitación ahí no la pone la epilepsia, ahí la limitación la pone su grado de dependencia de la enfermedad. Y el resto de niños, a lo mejor, que no tengan una discapacidad más grave, pues yo creo que igual que el resto de niños, o sea, le condiciona, creo que un poco, bueno, que lo mismo. A veces afecta más a pacientes en los que, hablando antes de los adolescentes, pues por ejemplo pueden tener una crisis en su vida o una crisis al año, pero eso les puede condicionar absolutamente su vida.
no sé, por ejemplo, tengo un adolescente que su ilusión siempre ha sido ser policía y ha debutado con una epilepsia mioclónica juvenil, que son de las que a veces no se curan con la edad. Pues claro, a ese chico, el decirle que no va a poder ser policía porque es una cosa, o sea, no se puede ser policía si eres epiléptico, pues la arruina, a su edad le ha arruinado la vida. Y es una crisis. Sus sueños, ¿no? Claro, entonces, al final, ¿qué condiciona a las familias o qué condiciona a los pacientes? Pues también como uno se lo pueda tomar. Entonces, ves familias muy animadas, muy positivas, en las que, pues no sé, siempre ven el lado bueno de todo y familias en las que a lo mejor epilepsias muy benignas o que piensas que no van a dar problemas, que se controlan muy bien con fármacos, viven en la angustia continua de que su hijo va a tener una crisis. Entonces, yo creo que es como todo en la vida, según la actitud, la familia, los apoyos también que tengas, los recursos, que hay, no es lo mismo no tener recursos a tener recursos, hay tantas cosas que condicionan la vida de los pacientes. Me das pie perfectamente a la última pregunta, ¿no? Que es el estigma sobre la epilepsia. Porque otro de los problemas que hay, no solo en los pacientes, no solo en los niños y las niñas que lo sufren, sino en sus padres, en sus hermanos, en el entorno, es el estigma, ¿no? El estigma, y ya ni te cuento el estigma de la epilepsia más la discapacidad intelectual. ¿Eso cómo se enfrenta? Pues no lo sé, yo eso se lo tendría que preguntar a las familias, porque a veces tú lo puedes enfrentar bien, pero ves la sociedad que no lo acepta, ¿no? O pues yo que sé, que te gustaría llevar a tu hijo al cine a lo mejor y pues puede a lo mejor gritar porque se estimula y molesta a los demás. O le puedes llevar a un restaurante y a lo mejor puede comer, bueno, pues no sé, puede necesitar ayuda para comer o puede... Bueno, y la gente te puede mirar mal. Entonces, yo creo que no es tanto la familia, sino como la sociedad, que no está preparada para el paciente con discapacidad, ya sea pequeño, mayor. No lo sé. Yo creo que eso es difícil. Cada vez creo que nos estamos adaptando más, pero creo que la sociedad no sé, a mí hay familias que me han llegado a decir, por ejemplo, pues no sé, un niño que tenía crisis epiléptica cuando dormía la siesta. Entonces, desde la guardería le habían dicho que no llevas al niño porque, claro, como que tiene una crisis. Y la madre dice, sí, ya lo sé, pero no hay que hacer nada, es cortita, no hay que ponerle ni medicación, tengo que trabajar, tengo que llevar al niño a la guardería. Entonces, que te encuentras ese muro de decir, por favor, ayúdame, ¿cómo me vas a decir que mi hijo no puede ir a la guardería porque tenga crisis epilépticas? Entonces, a veces es duro, yo creo que es duro. Bueno, pues afortunadamente tenemos a farmacéuticas como Neurasfarm que nos ayudan a normalizar todas estas situaciones, a hablar de ello, a tranquilizar a los padres y a ver soluciones, ¿no? Luis, llevamos 55 minutos, tú dirás. Bueno, yo estoy aquí atento, me está gustando mucho, la verdad, cómo habéis enfocado la sesión. Tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes. Supongo, pues irá para ti, Noemí. Es en referencia el síndrome 15Q. No sé si seguramente será un... El 15Q. 15Q. Supongo que será un familiar que pues será pues que tenga este síndrome. Y si nos puedes decir algo en relación pues la epilepsia y este síndrome, pues cuán de común es, un poco cómo afrontarlo. ¿Qué le dirías? Bueno, habitualmente este síndrome puede dar epilepsia, pero quizá lo que habitualmente da pues es un retraso madurativo, una discapacidad intelectual, trastornos de conducta, a veces también trastornos dentro del espectro del autismo y también da epilepsia, da crisis epilépticas. Entonces, igual, por ejemplo, en este síndrome no está descrito, antes que hablábamos de la genética, pues aquí conocemos qué parte de cromosoma está alterado, pero eso no condiciona el tratamiento farmacológico. O sea, el tratamiento farmacológico va a venir definido por el tipo de crisis del niño. Pues si tiene crisis focales, iremos hacia un fármaco antiepiléptico más de perfil focal. O si tiene crisis generalizadas, un fármaco de amplio espectro. O si tiene ausencias, pues un fármaco más dirigido a ausencias. Igual, y aunque muchas veces, aunque conozcamos el síndrome o la alteración genética del niño,
Lo que no podemos hacer o sea, no podemos decir a los padres escribir la vida de cómo va a ser la vida de ese niño, de cuándo se le va a curar la epilepsia, de si no se le va a curar, porque aunque haya síndromes conocidos con síntomas que sepamos lo que va a ocurrir, no podemos saber todo. Y esos niños además tienen otra carga genética que viene de su padre y de su madre y que les va a hacer que sean absolutamente diferentes a otro niño con ese mismo síndrome. Entonces, aunque conozcamos mucho, nunca vamos a poder saber cómo van a ir las cosas en un futuro. En la epilepsia y en los síndromes que cursan epilepsia, Noemí, no podemos tener la misma esperanza que se ha tenido con otras enfermedades. Por ejemplo, hace 40 años nombrar la palabra cáncer era sinónimo de horror y de terror, ¿no? No se puede, o sea, no hay que tener un objetivo de esperanza razonable en que las epilepsias se puedan curar en un tiempo. No. Sí, vamos, yo creo que deberíamos ya de estar contentos porque hay muchos fármacos que consiguen que la epilepsia, bueno, sea una enfermedad crónica que a lo mejor no tengas ni crisis epilépticas, simplemente con tomarte tu medicación todos los días. O sea, hemos convertido a lo mejor una enfermedad que hubiese estado caracterizada por tener muchas crisis epilépticas a convertirla en una enfermedad crónica, enfermedad en el sentido de que tienes que tomar tu tratamiento, pero no tienes crisis. O sea, eso ya se ha avanzado muchísimo. Y la cura para otros tipos pues, de epilepsias, pues igual, yo os digo, yo creo que irá encarada a fármacos que actúen sobre los genes que están afectados. Antes hablábamos de alimentación. Nos pregunta Isi Rodríguez, ¿cuál es el funcionamiento de la dieta cetogénica en la epilepsia? Pues mirad, igual, cada vez, o sea, la dieta cetogénica, sabemos que hay diferentes síndromes epilépticos en los que puede resultar muy útil, tan útil como un fármaco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sabemos que la dieta cetogénica puede mejorar, por ejemplo, el síndrome de West, la hipsarritmia, es uno de los tratamientos alternativos a los fármacos que podemos utilizar y habitualmente se puede utilizar en cualquier epilepsia refractaria. Sí que es verdad que hay en algunas en las que va a funcionar mejor y hay otras en las que va a funcionar peor. Y hay otras en las que no funcionan. En las que directamente no funcionan. Porque yo la hice con mi hijo durante 6 meses, la hicimos los dos y eso fue la travesía del desierto y no funcionó nada. Yeah. Eso es lo que ocurre. A veces, bueno, pero hay pues que probar siempre. Hay que probar. Es difícil de hacerla, sobre todo si el niño ya es mayor o quitar los hidratos de carbono, meter tanta grasa es... Pero bueno, es segura. Yo creo que igual cuando se la ofrecemos a los pacientes es segura, se hace por dietistas y nutricionistas especializados y cuando se hace bien y se hace con todas las garantías de seguridad es una buena alternativa. O sea, yo creo que hay que probarla. Y otra pregunta, Nina, después de una operación quirúrgica cerebral, por ejemplo, una operación de una malformación arteriovenosa, ¿puede haber futuras crisis epilépticas debido a la cicatriz? ¿Pueden desaparecer estas crisis? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? Sí, pues a todos sí. O sea, ¿puede haber crisis? Sí. Toda lesión que haya en el cerebro puede ser causa de crisis. Pero no significa, o sea, el tener una cicatriz en el cerebro no significa que vaya a ser causa de epilepsia. O sea, tú puedes tener la cicatriz, incluso puedes tener alguna descarga y nunca sufrir crisis epilépticas. Y sí que es cierto que a veces, con el paso del tiempo, desde que ha ocurrido ese daño cerebral, incluso esas descargas eléctricas pudieran desaparecer. Pero sí que es verdad que siempre que hay un daño estructural en el cerebro, existe un riesgo de crisis un poquito mayor que el que no tiene esa cicatriz. Pero igual, lo más probable es que no tenga crisis epilépticas, no tenga epilepsia en un futuro. Pero ese riesgo siempre existe. Igual que cuando la epilepsia se cura, siempre te queda un riesgo un poquito mayor al de la población general a padecer otras crisis en un futuro. O sea, que puedes volver a tener crisis años después. Años después, puede Incluso ocurrir. décadas. A veces hay niños que debutan con unas ausencias infantiles que se curan y a lo mejor con 40 años pues debutan con una epilepsia idiopática generalizada.
Entonces, por eso es una susceptibilidad genética a poder tener crisis epilépticas y que esa puede ser para toda la vida, aunque no significa que lo vayas a tener, pero siempre el riesgo de recurrencia de crisis es más elevado al que ya ha tenido una crisis que al que nunca la ha tenido. Pues yo creo que ya estamos, ¿no, Luis? Sí, ya estamos en tiempo. Antes de finalizar la webinar, quiero agradeceros pues, a vosotras y a los asistentes vuestra confianza en este proyecto formativo y de concienciación social. Personalmente me ha gustado mucho y he aprendido mucho en la sesión de hoy. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a vosotros, Luis, y gracias a Neurosfarm. Y gracias, Noemí. Gracias a todos.